Welcome to a nuevo video, muchachos. Hoy voy a hablar sobre los Terians. A pesar de que el tema ya murió, aún así creo que es mejor cuando el tema muere, ya que así se puede hablar más tranquilo y con más claridad al respecto. Con respecto a este tema, les voy avisando que voy a tratar tanto como en defensa como en contra de los Terians. Ya entenderán por qué más adelante. Bueno, ¿qué son los Terians? Según Wikipedia y Gemini, son personas que se identifican a nivel espiritual o psicológico con un animal no humano. Los Terians no salieron ni existieron de la nada, de hecho existe hace mucho tiempo. Un perfecto ejemplo de esto es el calendario chino y los mismos chinos, pues se podría decir que los chinos son casi como Terians, ya que en su calendario tienen meses para distintos animales. Depende del mes en el que naciste, es tu animal espiritual. Aquí se deja ver perfectamente la idea. Ser un Terian no es creerse un animal, sino sentirse identificado espiritualmente con él. El problema es que hoy en día este término se ha ido distorsionando, puesto que pasó de ser espiritualmente a literalmente ser casi como unos furros, pero que adoptan actitudes de animales y caminan en cuatro patas. Se ha ido transformando el término a una ignorancia y a una falta de comprensión, y es incluso ridículo porque los que pertenecen, entre comillas, a esta comunidad no se dan cuenta de esto y no son capaces de buscar el término para darse cuenta de que es completamente contrario a lo que dicen ellos que es ser un Terian. Como tal, ser Terian en realidad no es malo si lo ves desde un punto de vista correcto, ya que solo te sientes identificado espiritualmente con el animal, pero eso no quiere decir que seas ese animal. Identificarte espiritualmente es completamente normal, y pasa incluso con la cultura china, como anteriormente ya lo dijimos. Todo esto se popularizó por Argentina y la llegada de los supuestos Terians a Argentina, y esto pasó por el hecho de que fue más mediático, ya que es mucho más fácil sorprenderse por cosas así. Y como fue una llegada más masiva de esta comunidad, eso conllevó a que le hicieran entrevistas, las cuales, por cierto, la mayoría son chistosas y estúpidas, a decir la verdad, haciendo prácticamente imposible tomárselo en serio. Me van a adoptar. No. ¿Cómo decidiste que eres un iguana? ¿Por qué eres un Terian? Es que cuando yo estaba muy pequeño, yo vi una iguana, la que está allá, de hecho. ¿Ella es tu novia? No, pero me gusta. Ella me gusta, sí. Y yo sentí una fuerte atracción hacia ella cuando la vi. Serán mis amigos, ¿verdad? ¿Qué sos? Yo soy un perro, un pastor belga malinois. ¿Qué estás haciendo acá? Organicé una juntada con mi manada. ¿Qué edad tenés vos? Tengo 2 años perrunos y 2 meses, o sea, 15 años. ¿Qué es ser un Terian? Una persona que se identifica como un animal de forma involuntaria y parcial. ¿En qué momento haces ese clic y decís yo soy un Terian? Se le llama el despertar, que es cuando uno se concientiza de que es terian. Puede suceder en cualquier momento de la vida. ¿Qué cosas del mundo humano te cuestan más? Relacionarme con la gente. De hecho, a veces me he llevado a discutir con alguna otra persona y me ha pasado que les he gruñido sin querer, así que así me una idea. La primera vez que le conté esto a mi vieja me mandó el psicólogo. Da risa como la chica de la segunda entrevista dice como que he tenido problemas en socializar porque de la nada cuando discuto con alguien le gruño. Como si fuera así normal. Y lo finaliza con el toque. La primera vez que mi mamá se enteró, me mandó el psicólogo de una. Pues obvio, o sea, la verdad es que es un comportamiento normal de la madre. Yo también, si hubiera sido el padre, lo hubiera mandado al psicólogo de una. La diferencia es que yo no lo hubiera aceptado, a serles sinceros, porque yo la verdad no aceptaría que mi hijo me llegara con esas cosas raras. O sea, aceptaría que fuera gay, e incluso aceptaría que hiciera la transición, pero es que esto ya es pasarse, la verdad. Nadie, el cabrón de la primera entrevista diciendo como que no, es que yo me volví Terian porque vi a una iguana y me gustó, es que... Y le van preguntando, ¿es tu novia? No, es que no es mi novia, pero me gustó, me atrajo instantáneamente. Nada, y lo remata al final, la cerecita del pastel fue diciendo, ¿van a ser mis amigos? Bro, eso tiene que estar 100% actuado, o no sé, pero no me creo que alguien sea tan chistoso a dar cringe al mismo tiempo. Y que lo haga sin querer, porque, o sea, una cosa es que lo haga en serio, como el capa que da risa porque lo fuerza y lo hace en serio, pero es que este man da risa
por lo estúpido que suena y lo está haciendo sin querer. Pero bueno, resulta que también, aparte de ser Therians, ahorita se están inventando hasta otro término que es ser Polytherian, que básicamente significa ser todas las especies de animales o identificarte como todas las especies de animales. ¿Vos qué animal sos? Todos los animales. Ah, ¿sos todos los animales? Sí, ¿viste el pez ese raro de las profundidades que cuando lo sacás parece una gelatina? E incluso ese también. Sos raro dentro de los Therians, digamos. Sí, o sea, es lo que se llama Polytherian. Yo soy básicamente todos los animales sin especificación, o sea, todos en específico. Tipo chico bestia, el de los jóvenes titanes. ¡Ponele! Pero bueno, fuera de esto y de que el término esté mal comprendido, es ridículo, ya que si fuera como ellos lo ven, es estúpido. Simplemente no puedes creer que eres otro animal, ya que para empezar, nosotros ya somos animales de por sí. Y yo no sé ustedes, pero yo no he visto a ningún animal que se crea otro animal, a no ser de que sea criado desde bebé por otro animal, así como lo que se ha visto con los gaticos, que son criados desde chiquitos con perros y terminan desde grande creyéndose perros y adoptando comportamientos como los ladridos o la forma de tomar agua. Pero fuera de eso, no hay animales que se crean otro animal. Otro punto absurdo es que si te crees otro animal y te quieres comportar como otro animal, tienes que adoptar hasta sus instintos salvajes. Y pues yo no sé ustedes, pero yo no veo a un Therian violar mujeres o comiéndose a otras personas, porque sí, por si no saben, muchos de esos animales por los cuales se hacen pasar suelen tener esos comportamientos de a la hembra y muchas veces sin consentimiento, pero eso para ellos es completamente normal, y un ejemplo perfecto de esto son los mismos perros, aunque también pasa con otros animales. Como si eso ya no fuera el colmo, tendrían que lastimar a otros humanos, ya que muchos de estos animales son agresivos por puro y mero instinto. Así que es estúpido porque solo adoptan cosas de animales, pero de lo que les conviene y no de lo que les afecta. El tema y la cuestión por la que creo que había tantos Therians en su momento es por ciertos motivos. El primero y el más evidente es que en estos grupos se pueden encontrar personas adultas, las cuales son completos vagos, que no quieren trabajar y quieren que su vida sea más fácil. Ellos saben que un animal como los perros no trabaja, solo duerme y come, por lo tanto es mucho más fácil decir que eres un animal no humano y así no agarrar la pala en tu puta vida. En conclusión, ser Therian no tiene nada de malo, lo malo es cómo se ha distorsionado el término convirtiéndolo en algo malo. Y no me malinterpreten, si tú eres alguien que se quiere comportar como un animal, siéntete todo el derecho de serlo, pero por lo menos comprende esto que he dicho, pues si dices ser un animal no humano, tienes que adoptar todas sus costumbres, sin dejar afuera ninguna. Aparte de que también tengas en cuenta que tu libertad va hasta donde llegan los derechos y la libertad de los demás. No puedes comenzar a fastidiar a las otras personas mordiéndolas o oliéndolas, simplemente porque te crees un fucking animal, pues estás fastidiando la libertad de los demás y ahí es cuando se vuelve un problema. Sean como los furros, les gusta disfrazarse de animales pero no fastidian a los demás, así de simple. Ya para terminar el tema y pasar a la despedida, quiero tratar la parte de que algunas personas pensaban que esto era como una especie de cortina de humo para el caso de Epstein. En mi opinión esto es supremamente absurdo, puesto que por lo menos en internet los temas son así. Un día se habla de Epstein y al otro día se habla de los Brain Roots y de Tuntun Sahur. Y el ejemplo perfecto de este ciclo es lo que pasa actualmente. Este tema ya está más que muerto y nadie habla de él. Y pasaron a hablar de vuelta del tema de David. Eso sí, por la parte de los noticieros, sí puede llegar a ser verdad que hayan utilizado este tema como una cortina de humo, pero lo que a mí respecta, yo opino que no. Pero bueno, eso es todo, muchachos. Disculpe si he estado muy inactivo, pues como comencé la universidad y ya estamos por terminar primer semestre, he estado muy ocupado. Y pues no les voy a mentir, entre procrastinación y que borré y no subí otro video que no me terminó de cuadrar, pues como que desperdicié tiempo y me costó más inactividad. Pero bueno, espero que les haya gustado y sin nada más que decir, bye.